una cruz vacía, un sepulcro abierto. No fue un hito, no fue una historia más. Fue el momento en el que el cielo se abrió y la muerte perdió su poder. Este 20 de abril a las 9 de la mañana no solo vamos a recordar, vamos a vivirlo, a celebrarlo con poder. Porque no seguimos a un recuerdo, seguimos a un rey. Prepárate para una experiencia que transformará tu espíritu. Tendremos música en vivo, animación, coreografía, palabra de fe y mucho más. Ven y celebra con nosotros. Será el domingo 20 de abril en el Anfiteatro de Altamira, Caracas, Venezuela. ¿Estás listo para vivirlo? Él no está muerto, Él vive. Sí, le damos la bienvenida a todos los que están conectados a través de las redes sociales. ¿Qué tal si le damos un aplauso aquí, ahí, JC Caracas? También a los que están por allá arriba en la mezzanina, aquí los veo. Están por allá arriba, recordándoles que la iglesia no solo es el lugar al que asistes, sino la familia a la que perteneces. Y aquí en JC Global somos una gran familia y una familia extendida también, porque nos ven desde otras naciones. Y tengo tantas cosas que decirle que no sé por dónde empezar, pero en el camino se las iremos diciendo. No, estamos a 8 días a partir de hoy de lo que va a ser nuestra fiesta de resurrección. El día 20 de abril en la plaza de Altamira creo que va a haber un rompimiento para nuestras vidas, un rompimiento para la iglesia y un rompimiento para esta ciudad, porque vamos a anunciarle al mundo que Él no está muerto, que Él ha resucitado y que usted y yo sabemos en quién hemos creído, en un Dios vivo que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero los anuncios y todas las cosas al final, vamos por favor a Hebreos capítulo 11, verso del 17 al 19. Hebreos capítulo 11, verso del 17 al 19. Quiero compartir con usted una palabra poderosísima que lleva por nombre, déjalo ir. Dile a tu vecino, déjalo ir. Dile a la otra persona que quizás te cae un poquito mejor que la primera, y dile, déjalo ir. Porque hay cosas que tenemos que dejar ir y que estamos todavía aferrados a ellas, queriendo controlarlas o manipularlas o hacer que sea a nuestra manera. Y Dios, una de las cosas que te está diciendo es, déjalo. Dice así: por la fe, Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. En sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Y decimos, hoy vamos a hablar un poco, o mucho, o como el Espíritu nos guíe, de cómo Dios nos llama a todos. Hay algunas personas que piensan que Dios solamente llama a unos pocos, pero cuando usted lee las Escrituras, usted se va a dar cuenta de que Dios nos llama a todos. Diga, nos llama a todos. Que el llamado no es solamente para algunos específicos, para algunos escogidos, sino que Dios nos llama a todos. Ahora, dentro del llamado que Dios hace, está el llamado universal de Dios, que es el llamado a lo que todos estamos llamados a hacer. Pero también está el llamado particular. El llamado tiene dos alas. Tiene un llamado universal, que es a lo que todos los que estamos aquí estamos llamados, pero tiene también un llamado particular que tiene que ver con una situación específica. Por ejemplo, Dios nos llama a todos a ser amables.
¿Aló? Y no es opcional. La Biblia dice que tenemos que ser amables, que haya entre nosotros un amor fraternal no fingido. No es esa sonrisa entre dientes. Y eso no es una opción, ese no es un sentimiento, ese es un mandato. ¿Aló? El amor fraternal no es una opción ni un sentimiento, es un mandato, pero todos estamos llamados a eso. Todos estamos llamados a ser perdonadores. Todos tenemos que ser perdonadores. Todos tenemos que perdonar. Eso no es un llamado para algunos pocos. Ni esa romana de que yo perdono cuando me sane. Manito, mientras no perdonas, no te sanas. ¿Aló? No, es que yo quiero sanarme para poder perdonar. No has entendido que mientras no perdones, no te sanas. Y que perdonar es el inicio de la sanidad. Pero todos estamos llamados a ser perdonadores. No es una opción para unos cuantos. Todos estamos llamados a ser generosos. No es que sea generoso el que tiene. Yo que no tengo, que me den. Usted está pelado. Porque el que da nunca es pobre. Se lo voy a volver a repetir, algo que aprendí muchos años. El que da nunca es pobre. Entonces todos estamos llamados a ser generosos. Todos estamos llamados a ser pacientes. Diga conmigo, paciente. Eso tampoco es una opción. No, es que Dios sabe que yo soy impaciente. Bueno, como Dios sabe que tú eres impaciente, te manda a que seas paciente. ¿Sí? Todos estamos llamados a tener fe, porque el justo por la fe vivirá. Es un llamado universal. Pero todos estamos llamados a compartir las buenas nuevas del Evangelio. Todos estamos llamados a compartirles a otros de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Ese es el llamado universal como ejemplo. Pero está el llamado particular, que es como cuando Dios te llama a dirigir una nación, cuando Dios te llama a abrir una empresa, cuando Dios te llama a escribir una canción, o te llama a tener un hijo a los 100 años. Gracias a Dios que a ninguno nos llama a tener un hijo a los 100 años, ¿no? Solo a Abraham. Porque cuando Dios le dice a Abraham que tenga un hijo, Abraham tenía 100 años. Son llamados particulares. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender es que el llamado particular de otro no es el mío. Y que yo no puedo evaluar mi desempeño por cómo el otro desarrolla su llamado. Entonces yo veo que alguien ora y los enfermos se sanan, y yo oro y los míos se me mueren. Entonces yo me comienzo a creer menos ungido. Y te crees menos ungido porque no lees la Biblia. Porque la Biblia dice que hay un montón de dones. Y están los que sanan, están los que hacen milagros, pero están los que administran, pero están los que sirven. Entonces el punto no es tener el mismo don que el otro. El punto es desarrollar el don al que Dios me ha llamado a funcionar. Entonces todos tenemos llamados. Dios llama a Abraham y lo saca de la tierra de Ur, de los caldeos. Y cuando Dios lo llama de Ur de los caldeos, Abraham sale, pasa un montón de cosas, tiene un hijo. Y acabamos de leer, usted y yo, que Dios lo prueba. Diga, Dios lo prueba. El diablo tienta, Dios prueba. Dios no tienta a nadie. El diablo tienta en medio de la prueba. ¿Aló? Pero el diablo no puede probar a nadie. El diablo solamente puede tentar. La prueba te promueve. La tentación te hace retroceder. ¿Sí? Entonces nunca podemos confundir tentación con prueba. Los hombres, pastor, es que empezó a trabajar una mujer conmigo. 90, 60 revienta. Eso es una prueba que Dios me mandó. No, manito. La prueba es mantenerte en integridad. La tentación la mandó el diablo para que pierdas la integridad. ¿Sí me está siguiendo? Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Porque Abraham nos muestra un
extraordinario paralelismo entre su vida y la nuestra. Y Abraham nos enseña cómo muchas veces Dios te dice, déjalo ir, esto se acabó. Y algunos de ustedes, la única palabra que necesitan realmente creer hoy en su corazón es, déjalo ir, eso se acabó. Yo sabía que aquí iba a haber un silencio incómodo. Déjalo ir, o de tu mente, o de tu corazón, o físicamente. Déjalo ir de verle los estados de WhatsApp. ¿Aló? Porque Dios tiene algo mayor. Dios tiene otro nivel para ti. Por eso es que hay un paralelismo brutal entre la vida de Abraham y nosotros, porque cuando leemos Hebreos 11:17 dice una palabra extraordinaria y dice que Abraham fue probado. Diga conmigo, probado. Y esta palabra probado viene de la palabra griega koiné, con K. Y esta palabra koiné está en presente continuo. Eso significa que con cada paso de fe que Abraham daba, su fe era probada. Cuando dice que Abraham fue probado, quiere decir que desde el momento que Abraham es llamado hasta que parte con el Señor, su fe era probada. No es la idea de una prueba que, estoy siendo probado, sí, ya se terminó. Ahora voy a vivir como Disney, feliz para siempre, sin ningún tipo de prueba. ¿Alguna vez te has sentido así? Que sales de una y entras en otra. Levante su mano quien se han sentido así alguna vez. Y que te ha pasado o tú mismo te has metido. Cualquiera de las dos funciona. Pero es que la vida es así. La palabra koiné, probado, es un presente continuo, donde a cada paso viene una prueba. Y a veces nosotros creemos que las pruebas vienen para enseñarnos algo, ¿sí? Pero las pruebas no vienen a enseñarnos nada. La gente dice, no, es que yo estoy pasando por esta prueba para aprender algo. Y no, mi fe está siendo probada para que yo aprenda a tener tal cosa. No, manito. Tú tienes que saber hoy que cuando tu fe está siendo probada, hay algo que ya Dios te ha enseñado antes. Y que sea cual sea la prueba que hoy tengas, la prueba que hoy tú tienes tiene que ver con algo que Dios te enseñó antes y que te está llamando a que confíes en ello. Algunos están siendo probados con su familia, otros están siendo probados en su relación, otros en su salud, otros en su economía, pero esa prueba simplemente que estás viviendo es para qué, para el Señor mostrarte que hay algo que Él te enseñó, pero que no estás confiando en eso que Él te enseñó. Porque una cosa es que yo te enseñe algo y otra cosa es que confíes en lo que yo te estoy enseñando. ¿Sí? Es como cuando usted va con alguien que le va a hacer una comida y te dice, mira, la comida hazla así, 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 que te va a quedar buena. Y usted, si no confía en esa persona, ¿qué es lo primero que le dice? ¿Estás seguro? Y si te dice, échale esto, y tú, no, mejor yo no le voy a echar eso. O cuando usted va para el médico y el médico le manda el tratamiento y usted dice, no, yo eso no me voy a tomar esto. ¿Lo ha hecho alguna vez? Pero cuando tu fe es probada, probablemente en algo que ya Dios te enseñó, pero que tienes que aprender a confiar en eso que te enseñó. Que tienes que aprender a confiar en eso que Dios ya te dijo. ¿Por qué, pastor? Porque tómale la mano a tu vecino, predícale conmigo y dile, Dios nunca pondrá algo delante de ti que primero no te haya enseñado. Dios nunca pondrá una prueba delante de ti que primero no te haya enseñado cómo superarla. Dios nunca. Pero es que esta prueba es muy difícil. Si ves atrás, te darás cuenta. Si ves atrás, podrás observar que ya Dios te había enseñado. Pastor, pero ¿cómo? Sencillo.
¿Por qué David pudo vencer a Goliat? Porque Dios ya le había enseñado a vencer un oso. ¿Y por qué pudo vencer un oso? Porque ya Dios le había enseñado a vencer un león. Usted está aquí conmigo. Porque es un tema de confiar, diga conmigo, confiar. ¿Y confiar en quién? En aquel que te acompaña. Aprobado en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien puede aplaudir al Señor por eso? Entonces, cuando estamos perdidos, como pajarito en grama, o más perdidos que Adán en el día de las madres, ¿qué debemos hacer? Tenemos que preguntarle a Dios, ¿qué me has enseñado? ¿Y qué me estás llamando a confiar? En medio de la prueba que tú estás viviendo hoy, tienes que decirle, Señor, ¿qué me has enseñado tú para superar esto? Porque tú nunca podrás delante de mí una prueba para la cual ya no me has preparado. Entonces necesito, Señor, que tú me puedas mostrar cuál es esa enseñanza que ya me diste y que me estás llamando a que confíe en ella. Porque hay algo que ya Dios nos enseñó, pero que tenemos que confiar en ella. Por ejemplo, la oración, Dios nos habla acerca de orar. Y que cuando tú oras, Dios responde. Pero a veces la oración no es nuestro primer recurso, sino nuestro último recurso. Entonces, sabemos algo que no confiamos como primera opción. ¿Me está siguiendo? La Biblia dice, traed vuestros diezmos y vuestras ofrendas y yo abriré las compuertas de los cielos. Y eso lo sabemos. Pero a veces no confiamos en ello y preferimos cubrir cosas que honrar primero a Dios. La Biblia dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y ante cualquier circunstancia negociamos con Dios. Y Dios queda en un segundo o en tercer lugar y no de primero. Entonces se dará cuenta que hay muchas cosas que usted y yo sabemos, pero no terminamos de confiar en ellas. ¿Y a qué viene la prueba? ¿Por qué nuestra fe es probada? Porque cuando Dios prueba tu fe, lo que quiere es desarrollar tu confianza. Cuando Dios está probando tu fe, iglesia, lo que Dios quiere desarrollar es tu confianza. Por eso es que hay una gran diferencia entre que Dios lo enseñe y que yo confíe. Entonces, la primera gran pregunta de esta mañana es, y que tú tienes que hacértela y preguntarte, ¿en qué debo confiar? En medio de esta prueba, sea cual sea la prueba que estás luchando, ¿en qué debo confiar? Pastor, pero estoy atravesando esto. ¿En qué debo confiar? ¿Será que tú te puedes abrazar allí un momento, cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza? Porque muchos, y lo sé por el Espíritu, vinieron cargados, vinieron con situaciones en sus vidas que no han resuelto, que no saben cómo resolverla. Pero yo vine hoy de parte de Dios a decirte que no estás enfrentando una prueba para la cual el primero no te haya enseñado. Entonces allí donde estás, yo quiero que junto al Espíritu Santo tú puedas ver esa prueba que estás atravesando y que tú le digas al Señor, ¿en qué debo confiar? ¿En qué debo confiar? Espíritu Santo de Dios, tú conoces las vidas y conoces cada corazón de los que están hoy aquí sentaditos. Tú sabes con qué pruebas ellos hoy han venido a este lugar. Tú sabes qué cosas están luchando.
qué palabra necesitan recibir. Pero yo vine de parte de Dios a decirte, ya Él te ha enseñado, te ha hablado en lo secreto, te ha hablado aquí en la iglesia. Y Él te está diciendo, solo confía. Solo confía. Solo confía. Solo confía. ¿En qué debo confiar? Porque todo es un tema de confianza. Dios le dice a Abraham que entregue el hijo que Dios le había dado. Abraham llega a los 100 años, no puede tener hijos. Dios le da un hijo. Y cuando el hijo ya tiene 15 años aproximadamente, Dios le dice, ahora dámelo. ¿Aló? ¿Tú sabes lo que es esperar toda tu vida por algo y que Dios te dice, dámelo? ¿Aló? ¿Sabes lo que es esperar toda la vida por una casa y Dios te dice, dámela? Por un carro. Toda la vida por graduarte de una profesión y cuando te gradúas Dios te dice, ahora dame tu profesión. Abraham tiene su hijo, 15 años, y un día Dios se le aparece y le dice, Abraham, quiero que me entregues a tu hijo, tu único, el que tú amas. Y ese entregárselo no era como usted y yo que hacemos, Señor, te entrego toda mi vida es tuya. Y cuando Dios te manda a ir una milla extra, tú ya vas, Señor. Ese entrégame tu hijo era, ponle en un altar, dególlalo y ofrécelo como sacrificio a mí. Dios le dice eso. Abraham toda la vida esperando por el hijo y cuando lo tiene, Dios se lo deja 15 años y le dice, dámelo. Pero mire, me llama demasiada a la reflexión la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham decidió confiar en Dios. Abraham sabía que al final lo que Dios le estaba pidiendo era algo que el mismo Dios le había dado. Lo que Dios te está pidiendo es algo que el mismo Dios te ha dado. ¿Aló? Por eso te dice, déjalo ir, se terminó. Déjalo ir de aquí, déjalo ir de aquí, déjalo ir de aquí. La confianza lo es todo. Diga eso conmigo, la confianza lo es todo. Y si vamos a hablar de confianza, tenemos que ir a Hebreos capítulo 11, verso 8. Porque Hebreos capítulo 11, verso 8 lo ejemplifica perfectamente. Y mira lo que dice. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció. ¿Y qué cosa? ¿Sin qué? Eso no era, vamos al centro comercial, ¿a qué? A dar una vuelta. No, manito. Estamos hablando de 1500 millas aproximadamente. Dios se le aparece un día a Abraham y le dice, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál? En el camino vemos. Escúcheme. Pero Abraham confió. No sé si le está cayendo. Abraham no sabía, pero Abraham confió. Y Abraham se levantó y salió. Y todo salió como Dios dijo que tenía que salir. Abraham en Ur de los Caldeos estaba solo, sin hijo. Pero dice la Biblia que cuando él obedeció el llamado, ya tenía un hijo. Entonces cuando Dios le pide el hijo, en el capítulo 17, tú te das cuenta que en el capítulo 11 ya Dios lo había enseñado. Hay capítulos de tu vida que Dios usó para prepararte para el capítulo que estás viviendo hoy. El problema está que o lo asumes confiando en tu carne o lo asumes confiando en su presencia. Que tú tienes que elegir cómo lo asumes. Confiando en tu carne, confiando en tus instintos o confiando en su presencia.
Escúcheme por favor. Tú tienes que saber que solo porque no te sientas preparado para esto que estás viviendo, no significa que no lo estás. Hay algunos de ustedes que dicen, pero es que no me siento preparado. No significa que no lo estás. Yo creo que Abraham no se sentía preparado para montar a su hijo en un altar y degollarlo y ofrecérselo como sacrificio a Dios. Usted y yo lo vemos como una salvajada, pero en aquella época del mundo, históricamente era normal que ofrecieran a sus hijos como sacrificio a su Dios. ¿Cuál era la única diferencia? Que Abraham fue el único que creyó que el Dios que él le ofrecía el hijo podía devolvérselo. ¿Aló? Entonces, mire qué poderoso. Y qué poderoso que me gustaría que le tomaras la mano a tu vecino y le pudieses decir eso conmigo. Dile, solo porque no te sientas preparado para eso que estás viviendo, no significa que no lo estás. Solo porque no te sientas preparado para eso que estás viviendo, no significa que no lo estás. Abraham quizás no se sentía preparado, pero lo estaba. Diga conmigo, lo estaba. Y yo quiero que usted y yo pueda entender realmente el texto, ¿sí? Porque Abraham desarraigó toda su vida. Abraham tenía toda su vida en ese lugar. Y Abraham desarraigó de raíz toda su vida, sin hacer preguntas, sin cuestionar. Desarraigó por completo a su esposa, a sus criados, a sus negocios. Abraham se desarraigó por completo. ¿Solo por qué? Porque escuchó a Dios decirle, vete de tu tierra. Vete de tu tierra. ¡Qué fuerte! Ahora, ¿sabe cuántas veces Dios le había hablado a Abraham antes de esa vez? Ninguna. ¿Aló? La primera vez que Dios le habla a Abraham es para decirle, vete de tu tierra. A un Dios que Abraham ni siquiera adoraba. A un Dios que Abraham ni siquiera le cantaba. A un Dios que Abraham ni siquiera había buscado en oración. Y Dios le dice, vete de tu tierra. Vete de tu tierra. Y Abraham obedeció. Y salió sin saber a dónde iba. Si protocolo me puede ayudar, por favor, a terminar de sentar a la gente, por favor, o ubicarlos por arriba. Se los agradecería muchísimo, muchachos. Vamos a esperar un segundito. Gracias. Abraham se desarraigó por completo. Y esto nos enseña varias cositas, ¿no? La primera, que cuando más profundo es el nivel de confianza, menos necesidad hay de detalles. Cuando más profundo es el nivel de confianza, menos necesidad hay de detalles. Cuando hay más confianza, menos detalles necesitas. Por eso es que obedecer a Dios no es un tema de detalles. Señor, dime cómo, dónde, cuándo, con quién, de qué manera vas a hacer. Tienes que cubrirlo todo. Quizás Dios te responda, pero eso revela tu nivel de confianza. Porque cuando más confianza hay, menos detalles tú necesitas. Cuando más confianza hay, tú solamente necesitas que te diga, vámonos, ¿para dónde? Ah, tranquilo, que yo sé que contigo voy bien. ¿Está aquí conmigo? Es como cuando usted sabe que hay alguien que le gusta comer sabroso y te invita a un restaurante que tú nunca has ido.
Usted creo que no es tan capocho para preguntarle, ¿y qué comida dan? ¿Y cómo la dan? ¿Y es caliente o fría? Yo quiero creer que usted no es así. Usted sí sabe que esa persona come bueno. Usted va y se sienta y después ve el menú como si supiera. Y cuando ve un nombre que medio le gusta, le pregunta al mesonero, por favor. Mire, una vez fuimos para la Colonia Tovar. ¿Y qué va a comer usted en la Colonia Tovar? En un restaurante. Plato alemán, rodilla de cochino, chuleta ahumada. Vamos con un bendito que se le ocurre decirle al hombre macarrón, como todo estaba en inglés, con vegetales salteados. Manito, ¿a quién se le ocurre pedir en la Colonia Tovar macarrón con vegetales? A él. La pastora dice, pensaba que era otra cosa. Claro, porque no preguntó. Escúcheme. Pero tengo otro amigo que lo que yo le pida, lo que tú pidas, tú nunca me vas a tirar por un barranco. ¿Por qué? Porque mientras la confianza es más profunda, menos detalles necesitas que te den. Mientras tu confianza es más profunda en Dios, tú menos detalles necesitas que Dios te dé. Entonces puedes avanzar más rápido. ¿Por qué no avanzamos rápido? ¿Por qué no dejamos ir? Porque estamos aferrados a querer tener el control. Y tienes que querer soltar el control. Tienes que salir a lo que Dios te está llamando. Porque cuando Dios te llama y tú no dices vamos, entonces te vuelves una persona miserable. Cuando Dios te llama y tú no dices vamos, te haces preso de ti mismo. Cuando Dios te dice vamos y tú no le dices vamos, entonces te metes en una prisión donde comienzas a hundirte más y más profundo. Escúcheme, la mayoría de los problemas emocionales, de frustración, de ira, de depresión que muchos tienen, no es porque se te chifló un cable, es porque Dios te está llamando a hacer algo que tú no has decidido salir y decirle vamos. Es por eso. Porque estás encerrado, implosionando. Y Dios te está llamando. Pero el tema es confianza. Confianza. Diga conmigo, confianza. Porque mientras más profundo es el nivel de confianza, menos necesidad hay de detalles. ¿Y qué es lo segundo que nos muestra Abraham? Y que es súper poderoso. Que confiar en Dios no es un asunto de tiempo, es un asunto de carácter. Confiar en Dios no es como con la gente, que la gente te da frutos de poder confiar en ella. Confiar en Dios es un asunto de carácter. Porque Abraham, ¿cuánto tiempo tenía de relación con Dios? 5 segundos. Pero tenía carácter. Pastor, ¿cómo usted sabe que tenía carácter? Porque Abraham era rico cuando Dios lo llamó. Tenía ganado. Era un hombre de renombre en Ur de los Caldeos. Tenía su esposa. Su esposa no había podido darle hijos. ¿Y sabe con cuántas esposas salió Abraham de Ur de los Caldeos? Con una. Significa que en una sociedad donde podía tener muchas, por su carácter, tuvo una. Entonces, confiar en Dios es un tema de ¿qué? De carácter. Por eso este año de carácter y decisiones, sí, muchas veces tu fe va a ser probada. Pero ¿por qué tu fe va a ser probada? Para que tu carácter se desarrolle a tal medida que puedas confiar en Dios de una manera profunda y sin detalles. Escúcheme. La prueba que tú estás enfrentando hoy no es una prueba económica, no es una prueba de salud, no es una prueba de paciencia, no es una prueba de resistencia. La prueba que tú estás enfrentando hoy es una prueba de confianza. ¿Quieres salir de la prueba?
No sé cuántos quieren salir de la prueba que puedan estar enfrentando. Entonces, si quieres salir de la prueba, la única manera de salir de la prueba, la única manera de salir de Ur de los Caldeos, la única manera de salir de la esterilidad se llama confianza. Porque tu prueba hoy es una prueba de confianza. Una prueba de confianza. ¿De confiar en quién? En Dios. ¿En qué Dios confías? ¿En el Dios hecho a tu medida? ¿O en el Dios que nunca te dejará, que nunca te desamparará y que he aquí estará contigo todos los días hasta el fin del mundo? Ese es el Dios en el que confiamos. Porque la prueba que podamos estar teniendo hoy es una prueba de confianza. No, pastor, es que mi fe es fuertísima. Tu fe es tan fuerte como el próximo WhatsApp que te llega y te desestabiliza. Y usted sabe que es así. Te llega el mensaje: necesito hablar contigo. Estoy aquí afuera de la iglesia que vine a cobrarte. Esa risa no es de loco. Ya como caballo lo han amenazado. Tienes reunión el lunes, pero es Semana Santa, no importa porque estamos recortando personal. Te llegó una citación y toda tu fe. Tu prueba es una prueba de confianza. Diga conmigo: confianza. Levante su mano al cielo y el Espíritu Santo fortalece mi carácter para fortalecer mi confianza. Porque la primera de cambio, Abraham, señores, nos enseña que no era un tema de tiempo, era un tema de carácter. Y que por eso en el verso 17, si me lo puedes poner en pantalla, dice algo extraordinario. Y el verso 17 dice: por la fe Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto ¿a qué cosa? ¿Qué hizo Abraham? Recibió las promesas. Dios te va a prosperar, lo recibo. Dios te va a sanar, lo recibo. Dios te va a sanar, lo recibo. Dios te va a lanzar, lo recibo. Dios va a hacer algo grandioso contigo, lo recibo. No te vas a quedar para forrar Biblia, lo recibo. Eso es lo que creen, que se van a quedar solteros para forrar Biblia. Los evangélicos no decimos para vestir santos, decimos para forrar Biblias. ¿Y qué dice la mayoría? Todas las promesas. Pero que lo recibas no significa que no serás probado. Que lo recibas, escúchame bien, no significa que no vas a pasar por momentos de prueba. Y recibir la promesa se trata de diferenciar cuándo fue Dios y cuándo fue un sentimiento. Porque hay cosas que tú crees que Dios te prometió y que Dios nunca te la prometió. Fueron tus sentimientos. Fueron tus ganas de tener algo. Fueron tus ganas de hacer que algo se parezca a lo que no es. ¿Y cuántas veces tratas de hacer que algo que no es se parezca? Pero si Dios me dijo, Dios me lo prometió, tiene que ser por aquí. Dios te lo prometió, fueron tus sentimientos. Porque Abraham siempre quiso tener un hijo. Era el deseo de todo padre y madre en aquella época, que consideraban que no tener hijo era una maldición. Escuche. Y Abraham recibe la promesa, pero su fe es probada. Abraham recibe la promesa y Abraham tuvo que separar sus sentimientos de la promesa. De hecho, la única vez que ligó sus sentimientos con la promesa, la puso. Porque ¿qué dijo Abraham? Sara le dijo: Abraham, la promesa se está tardando mucho.
ahí está mi esclava Agar, acuéstate con ella. Y Abraham levantó las manos y dijo: he aquí el siervo del Señor. Yo no me niego a la obra de Dios en mi vida. Y el tipo se acuesta con la sirvienta y tiene un hijo llamado Ismael. Y por más que quería que se pareciera, no era. Hay situaciones en tu vida que por más que estás tratando de hacer que se parezcan, no son. Y Dios te está diciendo: déjalo ir. Déjalo ir. Aarón, señores, él tuvo que separar. Y nosotros tenemos que diferenciar cuándo es Dios y cuándo es un sentimiento. Pero sigue siendo un tema de confianza. Porque desde que Dios le habla hasta que él tiene el hijo, pasan 25 años. En medio de 25, ¿tú sabes lo que es esperar algo 25 años? Si a los 3 meses ya usted está diciendo: Señor, ¿por qué olvidaste mi vida? ¿Por qué no me escucha? ¿Será que estás enojado conmigo? A los 3 meses ya tú estás: ¿y qué pasó? No me responde. Habrán 25 años. En esos 25 años aparece Agar. ¿Y qué significa eso? Que puedes recibir la promesa y aún así cometer errores. Puedes recibir la promesa y aún así equivocarte. Pero Dios se mantiene fiel a su promesa. Entonces sigue siendo un tema de confianza, porque tienes que creer, tienes que confiar en que tu error no hace cambiar a Dios de parecer. Tu error no hace cambiar a Dios de opinión. Cuando alguien se equivoca, nosotros cambiamos la opinión de esa persona. De hecho, lo peor que hay es cuando tú confías en lo que la gente opina de ti. Un día como hoy, el mundo en Jerusalén decía: Hosana al que viene, al hijo de David, bendito en el nombre del Señor. Y le tiraban palmas y manto y decían: Hosana al hijo de David, gloria a Dios en la altura. Y a los 3 días: ese es un ladrón, crucifíquenlo, ese desgraciado. Gracias a Dios que Jesucristo no se parecía a nosotros, que nosotros debemos parecernos a Él. Porque ¿qué hubiese hecho usted? Esta gente malagradecida, un día me celebraron, a los 3 días me odiaron. Así es la gente. Mira que está a tu lado: así es la gente. Tienes que aprender a conocer a la gente. Así es la gente. Y Abraham se equivocó, como tú también te equivocaste en algún momento, como te has equivocado, pero tu error no anula su promesa. Vamos, dile eso a 2 o 3: tu error no anula su promesa. La semana pasada aprendimos: si te equivocas, Dios sigue siendo Dios. Y Dios lo que está esperando es que tú y yo volvamos. Entonces escúcheme, por favor. Recibir la promesa no significa que siempre entiendas el plan. De hecho, no tienes que entender el plan de Dios, tienes que confiar en Él. Hay una diferencia entre entender el plan y confiar el plan. Cuando usted se monta en un avión y le toca ir a China, usted no entiende todos los aparatos que tiene el avión en cabina, a menos que usted sea un piloto profesional. Pero aún así usted decide creer y confiar que el avión no se va a caer, ¿o no? Usted no entiende el plan de vuelo, pero usted confía en llegar a su destino. Recibir una promesa de Dios no tiene que ver con entender el plan, tiene que ver con confiar en quién es Él, porque sigue siendo un tema de confianza. Entonces escuche, Abraham tuvo que tener una fe de aguante. ¿Sabe lo que es aguantar 25 años? Era fácil, ya había aprendido. Aguantó 80 la mujer. Y con una sola.
Pastor, para los hombres que dicen, es que ya no aguanto a mi mujer, piensa en Abraham. Aguante, primo. Pero pasaron 25 años y él se mantuvo confiando. ¿A dónde me quiere llevar? Que algunos de ustedes están en la temporada de aguantar. Solo aguanta. La Biblia dice, solo un poco de tiempo y el que ha de venir, vendrá. Solo aguanta. Vamos, dile a tu vecino, solo aguanta un poco más. Solo aguanta. Abraham esperó 25 años aguantando. Abraham aguantaba, pero llegó un día que escuchó a Isaac llorar, y Isaac es risa, es alegría. Llegó un día que el día del trajín, el día de andar como errante, el día que tuvo la promesa, el día que peleó contra los 9 reyes, el día que se separó de Lot, el día que se equivocó, pero hubo un día que llegó la promesa y eso le trajo alegría. Yo quiero decirte que hay un día donde la promesa se manifiesta y olvidas todo lo que has pasado y vuelve la alegría, vuelve la risa, vuelve el gozo, vuelve la plenitud. Estás en esos días de Dios para ti. Dios nos dijo que era una temporada de plenitud, que era una temporada de gracia plena. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esta es tu temporada de sigo creyendo. ¿Y qué hago mientras no pasa nada? Sigo creyendo. ¿Y qué hago mientras Dios se manifiesta? Sigo creyendo. ¿Y qué hago mientras los días pasan? Sigo creyendo. Y mientras estén los síntomas, sigo creyendo. Y mientras la cuenta bancaria no cambie, sigo creyendo. Y mientras luche con la soledad, sigo creyendo. Y mientras luche con la depresión, sigo creyendo. Estoy en la temporada de seguir creyendo. Pero hay un día que el creer pone a Isaac en mis manos. Hay un día que el creer me devuelve la sonrisa a mi rostro. ¡Ey! No dejes de creer. Estás en tu temporada de aguantar, pero hay un día y se acercan esos días. Te dije, hay un día y se acercan esos días donde tendrás Isaac y la sonrisa volverá a tu cara. Vamos, aplauda al Rey, por favor. ¿Qué hago entonces en estos días? Sigo creyendo. Sigo creyendo. Sigo creyendo. ¿Por qué? Porque es un tema de confiar. Es un tema de confianza. Y quiero terminar compartiéndote este último principio que es muy poderoso. Y es, aférrate a la promesa, pero renuncia al plan. Renuncia al plan. Aférrate a la promesa, pero renuncia al plan. Aférrate en la promesa, pero renuncia al plan. Abraham confía tanto en Dios que sabe que, a diferencia de otros dioses, el Señor resucitará a su hijo. Abraham confía tanto en Dios que sabe, usted y yo lo acabamos de leer en el verso en el capítulo que leímos ahorita, que dice que aunque por Isaac venía la promesa, pero Abraham confía más en Dios que en el plan. Usted y yo lo hacemos al revés, confiamos más en el plan que en Dios. Pero Abraham no, Abraham confía más en Dios que en el plan. Por eso el principio es aférrate a la promesa, pero renuncia al plan. ¿Cuál era el plan? Isaac. ¿Por dónde Dios le dijo a Abraham que iba a tener una nación grande? Por medio de Isaac. Y de repente Dios le dice a Abraham, dame Isaac. Oh. Señor, pero hasta yo me senté, oré, hice la estrategia, sentí, sí, pero dámela. Aló. Pero yo saqué las cuentas, chigüire mató pescado, pescado mató chigüire, era por aquí. Y Dios te dice, sí,
pero dámelo. Porque confiaste a confiar más en el plan que en la promesa. Aférrate a la promesa, pero renuncia al plan. Porque muchos de ustedes, cuando el plan se cae, comienzan a dudar de la naturaleza de Dios. Cuando el plan tiene obstáculos, comienzan a dudar del Dios que los ha llamado. Y esto es poderoso, porque aunque el plan cambie, la naturaleza de Dios no cambia. No, tú no escuchaste. Aunque el plan cambia, la naturaleza de Dios no cambia. Y aunque por donde tú pensabas que era, no es. Si Dios lo prometió, lo que Él te prometió, lo vas a ver. Lo vas a ver. Pero ¿qué tienes que hacer? Déjalo ir. Si Abraham no deja ir a Isaac, usted está aquí conmigo. Mire, la pastora y yo nos pasó algo que nos pasó una sola y única vez. Si usted lo intenta, va a fallar. Se lo digo de una vez. No lo acepto, no lo quiero y no lo recibo. Pero estamos en un servicio. Cae la gloria. Yo no puedo predicar. El grupo de adoración solamente está clamando. Y Dios me dice, dile al pueblo, clama a mí, yo te responderé. Y lo que yo le digo a la gente es, comience a clamar, comience a clamar. Y cayó una gloria de Dios impresionante. Eso fue en la iglesia del Junquito. Y de repente en medio de esa gloria de Dios pasó una persona y sembró su camioneta, otro sembró un carro, otro sembró su carro, sembraron una casa, sembraron hasta un caballo. Ese caballo nunca lo vi, por cierto, nunca lo entregaron. Escúcheme. Pero de repente se me acerca Carolyn. Y Carolyn viene llorando. Viene con Esteban. 15, 16 años. Y viene el papá de Esteban con cara de amargado. No sé si están. Y Carolyn me dice, Dios me habló audiblemente que si no te lo entrego, él se muere. Esteban venía de Maracay. Cantaba no aquí, cantaba en las camioneticas y Kerrac. Escuche. No, si usted es un testimonio santo, lo pervierte, ya eso es su corazón. Estoy hablando de algo serio. Dios le habló y le dijo, déjalo ir, porque si no, se muere. Su papá venía, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Y ella, Dios me habló. Y a mí se me ocurre la brillante idea de recibirlo. Escuche. Usted aplaude porque no lo ha tenido que criar. Pero ahora estamos años después en un servicio y Dios le habla a la pastora. Y Dios le revela por qué teníamos que recibirlo. Años después. Y Dios le dice, Joseph y Cristín están muy pequeños. Yo le di a Esteban para que él sea el hijo que los ayude a acelerar en la visión. Escuche. Ella renunció a su hijo. Su hijo se fue a vivir con nosotros. Y hasta ahorita no he hallado cómo deshacerme. Gracias a Dios que se casa el 8. ¡Sé el día! ¡Sí! Y se me quiere mudar para el lado. Pero escucha dónde lo quiero llevar. Escucha dónde lo quiero llevar. Ella tenía la opción de creer que ella podía cuidarlo bien. Y
yo creo más que lo que Dios me ha dicho, o dejarlo ir. Pero ahora ella lo ve adorando a Dios, sirviendo a Dios, siendo un hombre de bien. Ella lo ve ya a punto de casarse, sin vicio, íntegro, que va a llegar virgen al matrimonio, consagrado a Dios. Señores, cuando Dios te llama, lo mejor que tú puedes hacer es aceptar el llamado de Dios en tu vida. Cambió el plan, pero no cambió la naturaleza de Dios. Para todos los interesados, Esteban agarró el único cupo que había en nuestras vidas. El siguiente lo recibe él. Aplauda a Jesucristo, por favor. Aunque cambie el plan, la naturaleza de Dios no cambia. Es un tema de confianza. Pastor, pero cambió el plan. Yo pensaba que era por aquí, ahora todo se me trancó. ¿Qué hago? Confía en su naturaleza. Porque la confianza lo es todo. Y mientras más profundo es la confianza, menos detalles necesita. Mire, dice la Biblia, agarrando la vida de Abraham, que Dios se le aparece y le dijo: Abraham, entrégame a tu hijo al que ama. Y Abraham agarró su muchacho, agarró a 2 criados, agarró la leña y les dijo: vámonos al monte a adorar a Dios. Iremos, adoraremos y volveremos, dijo Abraham. Iremos, adoraremos. Te tengo que dejar ir, pero tengo la fe que volveremos. Dice la Biblia que a mitad de camino le dijo a sus empleados, a sus criados: hasta aquí se quedan. Y de aquí en adelante me iré yo con el muchacho. Porque hay una etapa de tu vida donde ningún ser humano puede ayudarte. Solo eres tú con Dios. Y lo peor que te puede pasar es querer traer humanos al proceso que Dios quiere tener contigo a solas. Nunca traigas a alguien al proceso que Dios quiere tener contigo a solas, porque terminarás viendo a ese alguien como el malo. ¿Por qué? Porque ese alguien no tiene la visión de entender qué Dios quiere hacer contigo. Entonces lo juzgo: pero ese Álvaro, pero esa Karina, ellos no saben qué Dios quiere hacer. Entonces Abraham, como sabía que los criados eran el primero que iban a decir: se volvió loco. Si yo dejo que este viejo mate al niño, Sara nos mata a nosotros cuando lleguemos. Si van a meter lío con la mujer, mira como dice la pastora, claro que sí. ¿Qué le dice ellos? ¿Qué le dice Abraham? Ustedes se quedan aquí. Y de aquí hacia allá es Dios con nosotros. Hay una temporada de tu vida que solo es Dios contigo. Ahora Abraham sube. Y el muchacho no tiene la misma relación que Abraham tiene con Dios. ¿Y qué hace el muchacho? El muchacho sí le pide detalles. Y le dice: papá, aquí veo la leña, pero ¿y el cordero? Y Abraham le dice: tranquilo, hijo. Dios, ¿qué cosa? Dios. Usted no le ha caído, escúcheme. ¿Por qué Abraham le dice Dios proveerá? Un día está Abraham en Ur de los Caldeos y Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió sin detalle. Y cuando Abraham llegó a Egipto, Dios proveyó. Cuando hubo hambruna, Dios proveyó. Cuando se separó de Lot, Dios proveyó. Cuando se enfrentó a los 9 reyes para rescatar a Lot, Dios proveyó. Cuando necesitaba que llegara Isaac, Dios. Abraham, a lo largo de su vida, aprendió que Dios provee. Entonces, cuando sus ojos no veían lo que él necesitaba,
ya tenía la confianza de que Dios lo había enseñado. Entonces, con lo que él había aprendido, decidió confiar y le dijo: hijo, Dios proveerá para el holocausto, porque Dios se provee para sí mismo. Miren, muchos de los que agarraron el desafío, que hoy es el día de entregarlo, de ser inversionistas del reino, muchos lo hicieron en fe. No los tenían y Dios les proveyó, porque Dios se provee para sí mismo. Usted está aquí conmigo. Vea qué grande, que si usted comienza a dar los pasos de fe, el Dios que te proveyó antes es el Dios que te va a proveer ahora. El Dios que te sanó antes es el Dios que te va a sanar ahora. El Dios que estuvo contigo antes es el Dios que va a estar contigo ahora. El Dios que te libró de la muerte antes es el Dios que te va a librar de la muerte ahora. El Dios que lo hizo contigo antes es el Dios que lo va a hacer contigo. Porque Abraham ya sabía, manito, que cada vez que él necesitó a Dios, Dios proveyó. Y entonces pone a Abraham al muchacho, lo amarra porque razones obvias. Cuando ese chamo viera a Abraham con el cuchillo, lo amarra. Y cuando Abraham levanta el cuchillo, se oye una voz que dice: Abraham, Abraham. Abraham, Abraham. ¿Lo llamó cuántas veces? Y le dice: detente, suelta el cuchillo, porque ahora reconozco que confías en mí. Y dice la Biblia que cuando Abraham dejó ir el cuchillo, el cordero comenzó a hacer ruido. Hasta que no lo dejes ir, no puedes ver él. Hasta que no sueltas el control, no puedes ver lo que Dios tiene. ¿A dónde me quiere llevar, pastor? Que tienes que soltar el control, soltar el plan, dejarlo ir aquí, aquí y aquí. Y entonces vas a poder ver lo que Dios tiene. Porque aunque el plan cambia, su naturaleza no cambia y sigue siendo la misma para nosotros. Ahora escuche, porque viene lo más increíble, y que es la palabra de Dios para ti. Yo quiero que tú levantes tus manos, porque dice la Biblia que ese día Abraham agarró el carnero, lo sacrificó, se lo ofreció a Dios y dijo: y desde aquel día, ten tus manos levantadas. Ese monte se comenzó a llamar Jehová proveerá. Ten tus manos levantadas, porque quiero que lo puedas ver en tu espíritu y atrapar esto. Ese día se iba a llamar, ese monte se iba a llamar el lugar del final, el lugar donde todo terminó, el lugar de muerte, el lugar donde partió Isaac. Pero ese día se le cambió el nombre a ese lugar. Yo he venido hoy de parte del Señor, de quien soy, a quien sirvo, a anunciarte que Dios le va a cambiar el nombre a ese lugar. Dios le va a cambiar el nombre a tu situación. El Dios del cielo, donde tú pensabas que su nombre se llamaba fin, Dios le llama provisión. Ese lugar, esa situación, hoy Dios le va a cambiar el nombre. Usted está hoy aquí porque tu familia no termina, tu salud no termina, tu vida no termina, tus hijos no terminan. El lugar donde tú estás, Dios le cambia el nombre y será dicho en este monte: Dios se verá, Jehová se verá. Vamos, levanta tus manos. Yo quiero que tú abras allí tu boca y hables con el Rey, porque Él le va a cambiar hoy el nombre a esa situación. Vamos, comienza a abrir tu boca donde estás. Él le va a cambiar el nombre. Tú le has puesto nombre de que todo se terminó, de fin, de muerte, de que ya se acabó. Pero el Dios del cielo, en aquel que tú confías, hoy te dice: déjalo ir, déjalo ir. Todo es un tema de confianza.
Confía, 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 confía en mí. El miedo es porque no confías en mí, el pánico, el terror, la rabia, la ira. Pero déjalo ir, la inseguridad, déjalo ir, confía en mí. Confía en mí. Confía en mí. Porque le voy a cambiar el nombre a tu situación. Y con tus manitos levantadas mientras hablas con el Rey, quiero que tú puedas ver en el Espíritu cómo Él le cambia el nombre. Cómo Él le cambia el nombre. Cómo a la soledad Él le cambia el nombre. Cómo a la angustia Él le cambia el nombre. Cómo al terror Él le cambia el nombre. Cómo a la inseguridad Él le cambia el nombre. ¡Ey! Es un tema de confiar. Es un tema de confiar. Amado Espíritu Santo de Dios, tú estás hoy aquí en este lugar. Quiero pedirte, amado Jesús, que tú puedas ministrar ahora sus vidas. Que allí, Señor, tú hoy puedas abrir sus ojos espirituales por un instante y ver cómo tú le cambias el nombre. Ese monte se iba a llamar lugar de dolor, pero Abraham dijo: no, no es lugar de dolor. En este monte Dios será visto. En ese monte Dios será visto. En ese monte Abraham no tuvo que matar a su hijo. En ese monte Abraham no tuvo que ver a su hijo morir, porque Dios se mostró. Pero lo que Abraham no sabía era que Abraham estaba profetizando, porque Abraham dijo: en este monte Dios será visto. Miles de años después, en ese monte había una cruz y Dios estaba siendo visto. En ese monte sí hubo un padre que vio morir a su hijo por ti y por mí. Abraham no tuvo que ver morir a su hijo, pero en ese monte el padre vio morir a su hijo. En ese mismo monte Dios fue visto, como a través del sacrificio de la cruz la salvación venía a nuestras vidas, el perdón venía a nuestras vidas. En ese monte Dios fue visto. En esa prueba que estás luchando, Dios será visto. Dios será visto. Dios será visto. Levanta tus manos y agradécele al Rey. Agradece el sacrificio de Jesús. Oh Señor, gracias, porque en ese monte fuiste visto. Fuiste visto pagando un precio por nuestro pecado, pagando un precio por nuestra culpa, pagando un precio, Señor, por nuestra rebelión. En ese monte tu amor fue visto. En ese monte tu liberación fue vista. En ese monte tus promesas fueron vistas. El mismo monte, Señor, donde Abraham no tuvo que ver morir a su hijo, pero profetizó: aquí Dios será visto. En ese mismo monte, un día Jesús estaba muriendo por ti y por mí. Por eso, si tú vienes por primera vez a este lugar, lo más importante en lo que debes confiar es en que Dios te ama. Si tú por primera vez nos visitas y tú nunca has rendido tu vida a Jesucristo, o has estado apartado de Él y te apartaste y dijiste: no soy digno, estoy en pecado, estoy en fornicación, no me he casado, tú tienes que saber que lo más importante, lo que debes de confiar es que en que Dios te ama.
y que Él solo está esperando que tú recibas el sacrificio de amor que hizo por ti. Por eso, tú que nos visitas por primera vez o has estado apartado del Señor, yo quiero pedirte allí donde estás que puedas inclinar tu rostro y puedas hacer esta oración conmigo. Desde tu casa que nos estás viendo a través de las redes, cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Una oración donde le vas a decir a Jesús: Jesús, acepto. Voy a confiar en que me amas. Voy a confiar en que mi pecado no cambia tu naturaleza. Voy a recibir el sacrificio y voy a declarar que eres mi Señor y que eres mi Salvador. Por eso repita allí conmigo, y si la iglesia me puede acompañar: Padre Celestial, en esta hora yo recibo tu amor y quiero declarar públicamente que creo que Jesucristo es el Señor y Salvador del mundo. Pero quiero declarar que a partir de hoy es el Señor y Salvador de mi vida. Señor, soy un pecador que hoy viene a pedirte perdón. Y sé y confío en que tu amor cubre mi pecado. Sé y declaro que Jesucristo murió por mí para darme salvación y vida eterna. Espíritu Santo, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Espíritu Santo, a partir de hoy no me sueltes, por favor. Ayúdame a creer, ayúdame a confiar. Levántame cuando caiga, pero hazme solo tuyo. Hoy, públicamente, recibo tu perdón y declaro, dígalo fuerte, y declaro que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Vamos, aplauda más fuerte a Jesús. Dile a 3 personas: la confianza lo es todo. Es un tema de confiar. La confianza lo es todo. Amén. Por eso, cuando usted y yo diezmamos y ofrendamos, ¿qué estamos haciendo? Confiando. Es un acto de fe creer que 90 es más que 100. Sí. Pero en el reino de Dios, con Dios, 90 es más que 100. ¿Por qué? Porque lo único que a usted le queda es lo que usted da. ¿Aló? Lo que yo retengo, me lo gasto. Pero lo que yo doy, me es contabilizado en el cielo. Se lo vuelvo a repetir: lo que yo doy, queda en el cielo. Pero lo que yo retengo, me lo termino gastando. Por eso lo único que usted y a mí nos queda es lo que damos. Por eso nunca deje de dar amor, porque al final eso es lo que le queda. Nunca deje de dar palabras de ánimo. Nunca deje de levantar a otros. Nunca deje de dar, porque eso es lo que le queda. Diezmar y ofrendar es un tema de confianza. Por eso en los próximos minutos yo le voy a pedir a usted que junto a todos los que estamos arriba y abajo podamos mostrar nuestra confianza en el Señor. Y que allí donde está, tome su diezmo, tome su ofrenda. A usted se le dio un sobre en la entrada, que es el sobre azul, no el sobre blanco.
Si usted no tiene sobre, levante sus manos y a usted se lo van a acercar. Pero todos los que en esta mañana van a honrar a Dios a través de su diezmo, ofrendas o primicias, vamos a tomarnos un minuto mientras adoramos al Señor con alegría. Levante su mano bien para que el protocolo los pueda ver, porque acuérdense que ellos son servidores, no adivinos. Por atrás ve y podamos honrar juntos al Señor. Aquí a mano izquierda, Jennifer, están levantando su manito también. Y tengo un rey que a la muerte conquistó. ¿Sabes? ¿Sí? Wow. Con sus manos las tocó. Con poder la serpiente aplastó. Resucitado gran yo soy. Clamo a Cristo, clamo al hombre que sana en el poder y victoria. Algo resucitará. Cada vez que clamo a Cristo, clamo al hombre que sana, digno de toda la gloria. Algo resucitará. Cada vez que clamo a Él, cadenas caen. Cada vez que clamo a Él, demonios huyen. Cada vez que clamo a Él, todas las cadenas caen. Cada vez que clamo a Él, todos los demonios huyen. Cada vez que clamo a Él. Ya no reinas más. Tumba hoy vacía está. Muerte, ya no reinas más. Tumba hoy vacía está. Muerte, ya no reinas más. Tumba hoy vacía está. Muerte, ya no reinas más. Los muertos vivirán, los muertos vivirán, los muertos vivirán en tu nombre, Cristo. Los muertos vivirán, los muertos vivirán, los muertos vivirán en tu nombre, Cristo. Los muertos vivirán, los muertos vivirán, los muertos vivirán en tu nombre, Cristo. Los muertos vivirán, los muertos vivirán, los muertos vivirán en tu nombre, Cristo. Aleluya. Dios es hermoso. Estamos full abajo, arriba. Me dicen que hay gente afuera en el lobby viéndonos que no pudieron entrar. Dios los bendiga. Mire, yo me hubiese alegrado más si fuese usted, porque hoy estamos en avivamiento. Y esto es una señal de lo que veremos el próximo domingo. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a entregar nuestro diezmo, nuestra ofrenda, pero el sobre de inversionista del reino no lo ponga en la cesta. Yo al final lo voy a recibir afuera, ¿verdad? Porque quiero bendecir su vida y declarar que así como usted respalda la obra de Dios,
usted va a ver el respaldo de Dios este año en todos sus sueños y proyectos. Así que levante allí su ofrenda y diga conmigo: Padre, gracias. De lo recibido de tu mano, te lo regreso con alegría. Gracias, amado Dios, porque me darás más, para darte más, para recibir más. Gracias, Padre, porque si puedo darte, es porque lo recibí primero. Porque no hay nada que tú me pidas que primero no me hayas dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tus finanzas vivirán. Los muertos vivirán, los muertos vivirán en tu nombre, Cristo. Los muertos vivirán, los muertos vivirán, los muertos vivirán en tu nombre,